Hay dos grupos de recursos que van a dejar en el gobierno del Estado. Hay una parte de un recurso etiquetado que tiene que ver con la disposición del último crédito de 3,000 millones de pesos. Esos recursos tienen que ser destinados a inversión pública productiva. En la medida de que no se alcancen a ejecutar, va a haber una porción importante de esos 3,000 millones de pesos, al menos la mitad posiblemente, que van a estar inmovilizados en las cuentas del Estado para atender procesos de inversión en obra pública. La otra parte tiene que ver con los recursos de libre disposición, donde ciertamente un importe de 100 millones de pesos es una cantidad mínima para las necesidades de gasto corriente del Estado. Les pongo un ejemplo. Los requerimientos de recursos para atender las nóminas del sector educativo en noviembre y diciembre son superiores a los 2,000 millones de pesos. Entonces, evidentemente, al inicio de la administración y como se está gestionando por parte de la actual administración un adelanto de participaciones que tendrían que ser descontados al Estado en noviembre y diciembre, tendremos que buscar una alternativa a través de la contratación de deuda de corto plazo y eventualmente apoyos con la Federación que ya estamos buscando para tratar de solventar las necesidades de liquidez del cierre del ejercicio. Estamos hablando de una cantidad menor a los 1,000 millones de pesos. ¿Y para qué los necesitan? Para el gasto corriente. Exactamente, ¿no? La situación de liquidez del Estado es dramática y es algo que no viene, digamos, generándose a partir de esta administración. El gobernador Bonilla recibió una situación en caos financiero de la administración de Kiko Vega y esos problemas de liquidez se han venido de alguna manera incrementando en los últimos 2 años. El gobierno del Estado recibió ya un apoyo extraordinario este año de parte del gobierno federal de 3,150 millones de pesos. ¿En qué momento? Fueron aportaciones extraordinarias que se realizaron en los meses recientes, a partir de agosto, si mal no recuerdo, y se fueron entregando mensualmente. El último componente de ese apoyo extraordinario se realizó la semana pasada para completar esos 3,150 millones de pesos. Y bueno, estamos completando el diagnóstico. Evidentemente necesitamos toda la información a detalle para poder armar un planteamiento, pero estamos generando los primeros escenarios de este plan financiero. Tenemos que, uno, como premisa fundamental o conceptual, es lograr el balance presupuestario. No puede continuar esta práctica de gastar consistentemente más del ingreso disponible. ¿Por qué? Pues porque, insisto, ese déficit tiene que buscar una vía de financiamiento de una u otra manera. Entonces, lo que estamos planteando es, y pensamos o tenemos confianza que se puede lograr en un tiempo relativamente corto. Claro, no va a ser en un año, pero pensamos que entre 2 y 3 años podemos lograr ese balance presupuestario, normalizar la situación, ya no generando déficits financieros adicionales, como el primer planteamiento importante conceptual del plan financiero. Y luego en los cómo vemos espacio de mejora, uno, en los niveles de recaudación. Sin necesidad de incrementar impuestos, pensamos que hay un espacio de incremento recaudatorio trabajando fundamentalmente en una mejora de los sistemas de información. Estamos platicando ya con las autoridades federales, con el SAT federal, para establecer algún mecanismo o convenio que nos permita incrementar el proceso de recaudación. Nosotros tenemos confianza en que en ese sentido pudiéramos estar incrementando en los siguientes 2 años un nivel de 1,500 millones de pesos adicionales de recaudación. Entonces, por la vía de la recaudación, tenemos que ser más eficientes. Tenemos un espacio adicional muy importante de recaudación en los organismos operadores del agua, que si gustan ahorita platicamos eso. Y en términos de la administración central también vemos un espacio en los mecanismos del gasto. Tenemos un reto fundamental, les decía, en el gasto en educación y en el gasto en salud. Ahí también ya iniciamos conversaciones con el gobierno federal en el sentido de rápidamente poner la mesa o explorar el mecanismo de federalización del gasto en la educación principalmente. Si lo logras, es una lucha de muchos sexenios, ¿no? Así es. Bueno,
Platicamos con el presidente y se mostró totalmente dispuesto a ello. Ya tuve yo una primera conversación con la Secretaría de Hacienda. Son temas que no son sencillos porque el recurso a final de cuentas saldría del espacio presupuestal federal y hay una lucha feroz por el presupuesto y eso lo entendemos. Pero yo tengo confianza en que si logramos articular un plan financiero integral, convincente a la federación, podemos tener la posibilidad de lograrlo. Desde luego que nadie en su sano juicio va a estar en contra de que haya generación de energía renovable en el estado. El problema con la planta fotovoltaica son las condiciones bajo las cuales se negoció ese contrato. Nosotros, particularmente en ese proyecto, hemos tenido mucho cuidado y lo que hicimos es integrar un grupo de especialistas técnicos, jurídicos y financieros para revisar a profundidad el proyecto y las conclusiones que tenemos son contundentes. El proyecto representa un mal negocio para el Estado. Las condiciones principales del contrato están totalmente a favor de la empresa privada. La empresa privada, inclusive en estas fechas, no reúne los permisos requeridos por el gobierno federal para su funcionamiento. Entonces, en ese sentido, es un despropósito tratar de continuar con ese proyecto.